que es shigellosis. Es una de las enfermedades de también notificación obligatoria y que es una enfermedad, además de esto, que está agrupado dentro de las enfermedades diarreicas agudas. Esta es una enfermedad también de notificación obligatoria, como les decía. Dentro del grupo de las enfermedades diarreicas agudas, que afectan tanto al sexo masculino como a niños y adultos, está agrupada, ¿no es cierto?, como una causa fundamental, es decir, no solo fundamental, la más importante de lo que representa una de las causas, orígenes, etiologías de lo que es el síndrome disentérico, ¿no es cierto? Entonces tenemos como gran tema, tendríamos el síndrome disentérico y dentro de estas muchas otras patologías, ¿no es cierto?, que producen también síndrome disentérico, como por ejemplo la mediasis, o sea, el síndrome disentérico puede ser producido por la mediasis, la shigellosis, la Escherichia coli, por toxinas del estafilococo, por toxinas del estreptococo, por metales pesados, de origen viral, ¿no es cierto? E inclusive síndrome disentérico de origen neoplásico. Entre todas estas causas de origen de shigellosis, o sea, de síndrome disentérico, ¿no es cierto?, las que más frecuentemente están relacionadas con la producción de síndrome disentérico de acuerdo a la curva epidemiológica son precisamente la shigellosis y luego la amebiasis, ¿no? Entonces, nosotros vamos a repasar ahora síndrome disentérico, pero de etiología shigellosis, de etiología bacteriana. Sin embargo, decirles que el síndrome disentérico comparte síntomas, ¿no?, que son comunes a todas las etiologías que hemos mencionado, ¿no?, como son las deposiciones diarreicas, ¿no? Y ustedes saben, la definición de diarrea dada por la Organización Mundial de la Salud es la alteración, ¿no es cierto?, en la consistencia y en la frecuencia, ¿no es cierto?, de las deposiciones, de la catarsis del individuo, ¿no es cierto? Dentro de esta definición un poco grande, ¿no es cierto?, podemos englobar muchos otros tipos de etiologías de enfermedades diarreicas, ¿no? Empecemos por definir en ese contexto lo que es la shigellosis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decimos? Que es una enfermedad diarreica de etiología bacteriana, ¿no es cierto? Y que se comporta desde el punto de vista epidemiológico como con brotes epidémicos y actualmente en el mundo y en esta parte del continente, ¿cierto?, en Sudamérica, en Bolivia y en Potosí, ¿cierto?, se comporta como en estado endémico. O sea, es una enfermedad endémica actualmente, ¿no? Y que se caracteriza fundamentalmente por elevación de la curva térmica, o sea, fiebre, deposiciones diarreicas, como os decía, dolor abdominal, pujo y tenesmo, fundamentalmente, ¿no? Son las características de la shigellosis. ¿Cuál es el agente etiológico de la enfermedad? Entonces, hemos visto que el síndrome disentérico puede ser producido por muchos otros agentes etiológicos. En el caso de la shigellosis, el que produce el responsable de la enfermedad diarreica, en el caso de la shigellosis, es el bacilo de Zika-Kraus. Zika-Kraus. Bacilo de Zika-Kraus que se caracteriza porque es un bacilo gram negativo. Dentro de la clasificación bacteriológica de gram, se clasifica dentro de los bacilos gram negativos. Entonces, este es un hecho importante. ¿Por qué? Porque esto ya nos va a remarcar, más o menos nos va a indicar, nos quiere orientar, ¿no es cierto?, hacia el tratamiento etiológico de la enfermedad, ¿no es cierto? Si es bacteria, tendríamos que utilizar un antibacteriano que afecte a los gram negativos. Entonces, este es un hecho importante. Ahora, ¿qué características tiene este bacilo gram negativo? Que es un anaerobio facultativo y aerobio estricto. Además, tiene la característica de que no tiene flagelo, como ustedes podrán ver en la fotografía, no tiene flagelo, ¿no es cierto? No tiene cápsula. Si no tiene flagelo, eso equivale a decir que esta bacteria es inmóvil, ¿no es cierto?
no es porula, entonces, ¿qué quiere decir si no es porula? Ustedes saben, los esporos son características anatómicas de algunas bacterias que le dan mayor resistencia al medio ambiente y a los antisépticos, ¿no? Entonces, esta bacteria no es porula. Esto quiere decir, equivale a decir también que es sensible, ¿no es cierto?, a la desecación, a las temperaturas extremas y a los antisépticos. Tiene una característica fundamental, ¿no es cierto?, que produce una toxina, que en realidad es una neuroendotoxina, ¿no es cierto? Neuroendotoxina, es decir, es una toxina con tropismo hacia el sistema nervioso periférico. Tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Tiene una avidez, ¿no es cierto?, por el sistema nervioso periférico. O sea, en realidad esta toxina de la tijera es una neuroendotoxina, ¿no es cierto? Ahora, de este agente etiológico, de esas características, tenemos 4 especies, ¿no? Que es una, la Shigellosis flexneri, otra la Boydii, la Desinterirae y la Sonei. De estas, ¿cuál es la más frecuentemente que produce, desarrolla la enfermedad, de acuerdo a reportes epidemiológicos del INLASA de Bolivia, del Instituto Nacional de Laboratorios de Bolivia? Es la Disenteriae y la Sonei, ¿no? Las más frecuentes en nuestro medio en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina, las más frecuentes son la Flexneri y la Boydii, ¿no? Pero en Bolivia, la más frecuente es la Disenteriae y la Sonei. ¿Quién es el reservorio de este bacilo? Es el hombre. Esto en sentido genérico. Esto en global quiere decir a hombres y mujeres, ¿no? Es el hombre, en sentido genérico, ¿no? Y es el único huésped susceptible, es decir, es el único que está como reservorio de la enfermedad y el único que desarrolla la enfermedad. ¿Cuáles son las vías de transmisión de la enfermedad? Las vías de transmisión de la enfermedad pueden ser clasificadas en 2. En directo e indirecto, ¿no? ¿Cuál es la forma de transmisión directa? Se dice que es directo cuando la persona, ¿no es cierto?, ingiere alimentos contaminados con bacilo de Zika o de Shigellosis, ¿no? O sea, alimentos que hayan sido contaminados, ¿no es cierto?, con materia de secreciones biológicas del portador de la enfermedad, es decir, con materia fecal o con vómitos, ¿no es cierto? Ingestión de alimentos obviamente inadecuadamente elaborados, inadecuadamente cocinados, ¿no? E indirecto cuando en este mecanismo de transmisión interviene un transportador de la enfermedad, ¿no es cierto? Es decir, aquí vienen las moscas, ¿no? A través de sus patas que se alojan en los alimentos y en los objetos en los utensilios del huésped, ¿no? Entonces, esos son los 2 mecanismos fundamentales. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión más frecuente de la enfermedad? Obviamente el mecanismo directo, ¿no es cierto? Como les decía, esta es una enfermedad de comportamiento actualmente en el mundo y particularmente en Bolivia. Es una de presentación endémica, ¿no es cierto? Su distribución geográfica es de distribución universal. Obviamente que es más frecuente en los climas, en las regiones donde el clima es templado, ¿no es cierto?, o cálido, ¿no es cierto?, además de ser húmedo, ¿no es cierto? Obviamente, esas características es más frecuente, obviamente, ¿en qué estación del año? En verano, ¿no es cierto?, o en primavera. Se presenta más frecuente la enfermedad, ¿no es cierto? O hay una etapa en que también es más frecuente, que media entre lo que es la última etapa de la estación de verano e ingresar al otoño, ¿no? El grupo etario. ¿Qué tipo de población afecta más? Pero es más frecuente en la edad infantil, ¿no? Esto no significa que no pueda o no afecte en la edad adulta. De acuerdo al sexo, afecta tanto igual al sexo con la misma incidencia, afecta al sexo masculino como al sexo femenino. Y esta enfermedad, una vez uno padece, no deja inmunidad. O sea, es probable que uno
vuelva a reinfectarse, ¿no es cierto?, con el bacilo de Zika y padecer un síndrome mesentérico por shigellosis, ¿no? Entonces, de ahí que la enfermedad, ¿no es cierto?, se comporta como endemia y es muy frecuente observar, tener en la consulta o en los hospitales, ¿no es cierto?, pacientes con shigellosis crónica o a repetición. Esto es muy importante. Y de ahí viene que esta bacteria ha adquirido, ¿no es cierto?, una característica fundamental en el mundo, que tiene alta resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Por ese hecho epidemiológico que les explico. Ahora, ¿cuál es la patogenia? Sencillo, ¿no es cierto? ¿Cómo uno llega a adquirir la enfermedad? Independientemente sea la vía de transmisión directa o indirecta, ¿no es cierto? Lo que sucede es que ingresa por la vía oral, o sea, por la cavidad bucal, con la ingestión de alimentos, ¿no es cierto?, contaminados con el bacilo de Zika y se transfiere a través del espacio digestivo alto, ¿no es cierto?, hasta el estómago, que se constituye en la primera barrera, ¿no?, de defensa de nuestra economía humana, ¿no es cierto?, por el pH ácido que tiene el jugo gástrico, ¿no es cierto?, ¿no es cierto? Y las bacterias tendrán que vencer esta primera barrera de defensa del organismo natural y que es además fisiológica, y finalmente llegar a localizarse, a colonizar, ¿no es cierto?, y luego desarrollar su rol patógeno, ¿no es cierto?, obviamente con la producción secundaria de la toxina, que ya les decía, es una neuroendotoxina, ¿no es cierto?, en el segmento del tubo digestivo, en los procesos agudos, en el ilion terminal, y finalmente, ¿no es cierto?, que es la característica de la enfermedad, afecta más fundamentalmente localizándose, ¿cierto?, en el colon. ¿Y en qué segmento del colon? En el colon sigmoide fundamentalmente o en la ampolla rectal, ¿no? Son los lugares más frecuentemente afectados con la colonización y posterior desarrollo del todo el rol patógeno de lo que es el bacilo de Zika Claus, ¿no es cierto? ¿Y qué va a producir? Va a producir un proceso inflamatorio, edematoso, y finalmente va a producir lesiones ulcerativas. Lesiones ulcerativas que dicen que son más frecuentes, más intensas, ¿no es cierto?, a medida que están más cerca del orificio digestivo bajo, ¿no es cierto?, o sea, del esfínter anal. O sea, y cuanto mayor número de úlceras, mayor será la sintomatología del paciente. Cuanto mayor número de úlceras, ¿no es cierto?, se produzca en la mucosa del tubo digestivo bajo, ¿no es cierto?, en el colon sigmoide, ¿no es cierto?, mayor será la sintomatología, ¿no? Cuanto más cerca esté de este orificio natural y mayor número de úlceras, mayor o más aparatosa será la clínica del paciente. Ahora, estas lesiones ulcerativas alcanzan hasta las musculares mucosae, ¿no? Rara vez, ¿no es cierto?, logran franquear y producir un proceso de diseminación en todo el abdomen, es decir, perforación de la pared intestinal, ¿no?, y complicar con peritonitis, ¿no? Es rara vez, pero sí puede suceder. Las formas clínicas, desde este punto de vista, las formas clínicas con que se presenta la enfermedad son una forma aguda, ¿no es cierto?, donde, como dijimos, más frecuentemente las lesiones también pueden ser afectadas en la parte terminal del intestino delgado, pero la característica de esta enfermedad es que siempre localiza y afecta más al colon, ¿no? ¿Y a qué segmento? Al colon sigmoides o a la ampolla, ¿no es cierto? Ya está. La forma subaguda y la forma crónica. Lo que nosotros vamos a describir ahora es una forma clásica de síndrome disentérico, ¿no es cierto? Y empezar comentándoles que esta enfermedad generalmente tiene un periodo de incubación que media entre 1 a 7 días aproximadamente, ¿no es cierto?, al tiempo cual se suele presentar la sintomatología del paciente, que generalmente inicia, ¿no es cierto?, con alteración del estado general, es decir, las 3 As de Jiménez Díaz, astenia, adinamia y anorexia, ¿no es cierto?, irritabilidad del paciente, ¿no es cierto?, hiporexia del paciente que habíamos dicho, quebrantamiento general, y suele iniciar con la presencia de una alza térmica, que es fiebre, una fiebre que generalmente no tiene una característica de acuerdo a la presentación durante el transcurso del día, ¿no es cierto?, y que suele surgir, cursar aproximadamente entre 38 grados centígrados. Una temperatura mayor a esta es rara en la presentación de esta enfermedad. Después se
suele presentar, ¿qué? Dolor abdominal. Un dolor abdominal que se caracteriza porque es de presentación de tipo cólico, ¿no es cierto? Cólico es decir, lo que ustedes también muchas veces conocen como de tortijón, ¿no es cierto? Cólico, es intermitente y de presentación paroxística. ¿Qué quiere decir? Que el dolor se presenta un momento, disminuye su intensidad, entra a una horizontalidad, ¿no es cierto?, donde pasa el dolor, ¿no es cierto?, y nuevamente reaparece, se reinstala el dolor de tipo cólico. Es decir, y paroxístico, se inicia el dolor en forma intempestiva, ¿no? Paroxística, es decir, es un dolor cólico, tipo de tortijón, intermitente, es decir, que media con periodos donde no existe dolor, ¿no es cierto? Y de instalación paroxística. De instalación paroxística. Este dolor es generalmente local en la región periumbilical. ¿Qué más le caracteriza a la sigelosis? El pujo y el tenés. ¿Y qué es pujo? Es la sensación dolorosa y necesidad imperiosa de evacuar el contenido intestinal, es decir, una vez. Y esta generalmente se precede con la presentación del dolor abdominal. El dolor es intenso, es de tortijón, ¿no es cierto? Y tiene la necesidad imperiosa y dolorosa, ¿no es cierto?, de ir a evacuar el contenido intestinal, ¿no? Eso es pujo. Y tenesmo, que es la sensación que sigue al pujo, ¿no es cierto?, que es la sensación de cuerpo extraño en la parte rectal, en el orificio natural de evacuación del contenido intestinal, ¿no? Tenesmo, ¿no? Y finalmente las deposiciones. Estas deposiciones generalmente diarreicas, ¿no es cierto?, que a inicio son de características fecaloideas, posteriormente se hacen semilíquidas y finalmente líquidas, ¿no es cierto?, a inicio de aspecto mucoso, después se hace filante y luego francamente purulento, ¿no es cierto?, con abundantes detritos celulares. Ahora, esta deposición, además de esas características, se caracteriza porque el volumen generalmente es escaso, o sea, no es de gran volumen, ¿no? Es de escaso volumen. Además, se caracteriza porque es de alta frecuencia, es decir, un gran número de deposiciones en menos de 24 horas, ¿no es cierto?, pero de pequeño volumen. Entonces, ¿qué decimos? Estas deposiciones tienen las características de ser mucopiohemorrágicas, es decir, además de esa consistencia, primero fecaloidea, después mucosa, después francamente purulenta, tiene contenido de restos sanguíneos, de restos y por eso estamos diciendo que tiene una característica mucopiohemorrágica, ¿no? De alta frecuencia y de escaso volumen, es decir, no es abundante, sino es de escaso volumen, y que se presenta del dolor abdominal, tenesmo y finalmente la deposición, ¿no es cierto? Entonces, hasta acá todo está claro. Ahora, esta enfermedad así compuesta, ¿no es cierto? Esta enfermedad así compuesta, ¿no es cierto?, suele también cursar con otras alteraciones como consecuencia de la fiebre, ¿no? Que con todo síndrome tóxico, ¿no es cierto?, por la toxina elaborada por la sigelosis, en vez de tender por la fiebre a la taquicardia, tiende más bien a la bradicardia, ¿no? Y en este momento, ¿qué más tenemos que notar? Todos los síntomas de lo que es una enfermedad diarreica aguda, que es buscar signos y síntomas de deshidratación. Puede ser de deshidratación leve, moderada o severa. Esto de acuerdo a los planes de diagnósticos de lo que engloba el Ministerio el viceministerio de salud de nuestro estado plurinacional, ¿no? Entonces, como esto de estatus de deshidratación y signos y síntomas de deshidratación, vamos a repasar a hablar cuando conversemos, repasemos el tema de cólera, ¿no? Donde es más exquisita y es una deshidratación severa, ¿no? Pues, además de esta sintomatología clásica de la sigelosis, nosotros tenemos que valorar los síntomas y signos de deshidratación.
de deshidratación para lograr que determinar el nivel de deshidratación, ¿no es cierto? Y eso nos oriente que el grado de deshidratación que puede ser leve, moderado o severo, y eso nos oriente hacia una mejor terapéutica, ¿no? Un mejor tratamiento, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los métodos diagnósticos de la enfermedad? Básicamente, verán, uno puede presumir clínicamente, ¿no es cierto?, de hacer una impresión diagnóstica con elevada certeza, ¿no es cierto?, si tomamos en cuenta todas esas características, ¿no es cierto? Y aquí tendríamos que diferenciar cómo se comporta una enfermedad diarreica aguda, ¿no es cierto?, que afecta al tubo digestivo alto, o sea, al intestino delgado, donde la bacteria o el virus se localiza en el intestino delgado. ¿Cómo la diferenciamos? Porque generalmente las deposiciones, las enfermedades diarreicas que afectan al colon, o sea, al tubo digestivo bajo, ¿no es cierto? Generalmente el volumen es escaso. En cambio, en las enfermedades diarreicas que afectan al tubo digestivo alto, al intestino delgado, las deposiciones diarreicas son voluminosas, son abundantes, ¿no? Entonces, esa es una diferencia importante, ¿no? Entonces, esta es esta es una entidad clínica en que podemos realizar una impresión diagnóstica con bastante certeza, ya desde el punto de vista clínico, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, esta impresión diagnóstica clínica inicial tiene que ser confirmada, ¿no? Y tiene que ser confirmada, obviamente, con exámenes complementarios. ¿Y qué exámenes complementarios también podemos solicitar? Un examen de materia fecal en fresco, ¿no es cierto? Moco fecal, lo que se llama, ¿no es cierto? Se llama moco fecal en directo. Y aquí, ¿qué características va a tener la deposición? La deposición va a tener características que primero tiene un pH alcalino, tiene un olor a esperma, tiene abundantes leucocitos, abundantes vetitos celulares epiteliales mucosos, ¿no es cierto? Y tiene piocitos además, ¿no es cierto? Piocitos, leucocitos y ausencia de eosinófilos, que es importante, además de qué? De que va a tener la presencia de eritrocitos. Esas son las características fundamentales, es decir, células, vetitos celulares epiteliales mucosas, pH ácido, leucocitos, ¿no es cierto? Piocitos, ausencia de eosinófilos en la materia fecal, ¿no es cierto? Y y glóbulos rojos, por eso decimos mucopío hemorrágico, ¿no? Cuando se trata de un paciente que tiene este síndrome disentérico a repetición, tendríamos que determinar la etiología de este síndrome disentérico crónico, que puede ser shigellosis, ¿no es cierto? Y para determinar eso, ¿qué soltamos? El cultivo en materia fecal, es decir, coprocultivo, ¿no? Entonces, esto ustedes ya conocen, que esto aproximadamente demora unas 72 horas en proliferar el germen y unas 72 horas en que nos llegue el reporte del laboratorio. Y con esto poder realizar el tratamiento etiológico de la enfermedad, ¿cierto? Y obviamente este cuerpo cultivo nos dirá si se trata de una cepa de Flexneri, Sonei, Disenteridae, ¿no es cierto? Ovoide, ¿no es cierto? Y de acuerdo a aquello, al perfil epidemiológico microbacteriológico y la resistencia bacteriana, podremos realizar el tratamiento específico, ¿no es cierto? Es decir, prescribir, ¿no es cierto? Recetar el antibiótico correcto e idóneo para tratar esta enfermedad. Luego, tenemos otro método de diagnóstico que es el serodiagnóstico, la serología, ¿no? Este método diagnóstico tiene solamente un 50% de sensibilidad y especificidad es solamente el 40%, es decir, ayuda escasamente en el diagnóstico de la enfermedad. Es decir, lo fundamental para el diagnóstico hasta acá, estaríamos diciendo que es la clínica, ¿no es cierto? El examen en materia fecal el directo, ¿no es cierto? El examen de moco fecal o el coprocultivo. Cero diagnóstico también colabora, pero tiene baja sensibilidad y baja especificidad. Y finalmente, un método de diagnóstico de alta rentabilidad desde el punto de vista de la especificidad, ¿no es cierto? Y de la sensibilidad. Además, el problema es este que es invasivo, ¿no es cierto? Es la rectoscopía. ¿Cómo qué? Realizar la rectoscopía, ¿no es cierto?, para localizar, ¿no es cierto?, las lesiones ulcerativas por síndrome disentérico secundaria a shigellosis, ¿no es cierto?, y de ahí tomar la muestra, ¿no es cierto?, tomar la muestra para el cultivo y antibiograma.
¿no es cierto? Una muestra de biopsia para cultivo y antibiograma, ¿no es cierto? Y finalmente, a través de la visualización, poder describir las características de las ulceraciones de la quijerosis, ¿no? Método de diagnóstico invasivo, que no, al cual excepcionalmente se recurre, ¿no? Excepcionalmente se recurre en zonas endémicas. Como consecuencia de una evolución desfavorable de la enfermedad, ¿no es cierto? En situaciones no muy frecuentes, afortunadamente, ¿no es cierto? Las lesiones ulcerativas que llegan hasta las musculares, a veces, dependiendo del estado inmunológico del paciente, del inóculo, es decir, del número de bacterias en medio de transmisión, ¿no es cierto?, en el alimento, ¿no es cierto?, suelen a veces presentar complicaciones y producir perforaciones intestinales, ¿no? Estas lesiones, ¿no es cierto?, cuando llegan a producir perforaciones intestinales, llegan a producir una diseminación del proceso infeccioso hacia la cavidad abdominal libre, hacia el sistema peritoneal. Entonces, ¿qué va a producir? Una periperitonitis, ¿no? Y ya aquí tendríamos que diagnosticar, ¿no es cierto?, que eh, mm, la sensibilidad del peritoneo, ¿no es cierto? Entonces, esto ya es un proceso séptico, ¿no es cierto? Entonces, esto ya constituye dentro de lo que es la especialidad de cirugía un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Entonces, de tratamiento no solamente ya farmacológico con antibióticos, sino también quirúrgico, ¿no? El lavado peritoneal, ¿no? Que se hace solamente con aparatomía exploratoria, ¿no? Ahora, suele también esta enfermedad cuando el sistema inmunológico está no en condiciones óptimas, es decir, es un paciente inmunodeprimido, ¿no es cierto? El proceso infeccioso no se limita solamente a afectar el sistema intestinal colónico, sino también puede ir a afectar al sistema osteoarticular y desarrollar lo que se ha conocido o se conoce con el nombre, pero que afortunadamente también es muy excepcional, del reumatismo disentérico. El reumatismo disentérico que se caracteriza por limitación funcional, absceso articular, ¿no es cierto? Generalmente afecta a las articulaciones grandes, ¿no es cierto? Con la limitación funcional correspondiente, ¿no es cierto? Y que es muy frecuente que evolucione con qué? Con desarme periarticular, ¿no es cierto? Desarme, cuyo tratamiento también, además de farmacológico con antimicrobianos, es quirúrgico, ¿no? Y a parálisis disentérica, es algo que no los menciono dentro de la clínica. En la exploración clínica de este paciente, a la exploración física, o sea, a la inspección, palpación, perfusión, ¿qué vamos a encontrar? Un abdomen distendido, con meteorismo. Y vamos a encontrar lo que llamamos la cuerda colónica, que generalmente está localizada en el flanco izquierdo, ¿no es cierto?, del abdomen, ¿no es cierto?, donde existe exquisito dolor a la palpación tanto superficial y profunda, y podemos como palpar una cuerda tensa, ¿no es cierto?, dura, ¿no es cierto?, que al comprimir, hacer la digitopresión, duele en exceso. Eso es lo que llamamos la cuerda colónica, que es signo de sigelosis, ¿no? Y finalmente, una localización ocular de la enfermedad, ¿no es cierto?, que va a producir conjuntivitis, y lo que más frecuentemente produce iritis o iridociclitis, ¿no? El tratamiento, como verán, es una enfermedad de etiología bacteriana, es un gran negativo, ¿no es cierto? Es un bacilo gran negativo, ¿no es cierto? Eso es lo que nos orienta, ¿no? Entonces, el tratamiento fundamental en este paciente, que es la antibioterapia, ¿no es cierto? Y luego la terapia de rehidratación, ¿no es cierto? Entonces, tenemos tres pilares fundamentales. La rehidratación, la antibioterapia y el tratamiento sintomático de la enfermedad. En la rehidratación, para realizar el tratamiento de rehidratación del paciente, lo primero que se tiene que realizar que es evaluar el estado de deshidratación del paciente. Que es el paciente por la enfermedad diarreica aguda que está acusando, ¿qué tipo de deshidratación tiene? Deshidratación leve, moderada o severa. Y de acuerdo a esto, instaurar el tipo de tratamiento de deshidratación que tiene. Entonces, es decir, y el ministerio ha englobado esto en un plan A, que es rehidratación oral, un plan B, que es rehidratación oral, o que puede ser parenteral, ¿no es cierto? Ya, pero de acuerdo a los vómitos, que vamos a repasar eso en cólera, y deshidratación severa. Y deshidratación severa quiere decir hidratación parenteral exclusiva, ¿no es cierto? Y hospitalaria, ¿no es cierto?
Y finalmente, luego tenemos el tratamiento antibioterápico, que vamos a ver en la próxima fotografía, ¿no es cierto? Y el tratamiento sintomático. ¿Qué quiere decir tratamiento sintomático? Tratamiento sintomático, tratar fiebre, náuseas, vómitos y tratar el dolor abdominal, ¿no? La fiebre, ustedes ya hemos repasado, ¿no es cierto? Ya saben cómo tratar. Los vómitos se pueden tratar con soluciones, ¿cómo es? Con medicamentos antieméticos, ¿no es cierto? Como el dimenhidrinato o la metoclopramida, ¿no es cierto? El dimenhidrinato que viene en comprimidos de 25 y 50 miligramos, en ampollas de 25 o 50 miligramos, que pueden ser administradas cada 12 horas, ¿no es cierto? O cada 8 horas. La metoclopramida, que también viene en ampollas de 10 miligramos, que pueden ser administrados cada 12 horas o cada 8 horas, esto de acuerdo a la vida media de la droga, o pueden ser administrados por vía también oral, ¿no es cierto? Que vienen también en comprimidos de 10 miligramos. El dolor. Este es un tema controversial para su tratamiento. Imagínense, nosotros prescribimos, ¿qué tipo de dolor tiene el paciente? Un dolor de tipo cólico. ¿Qué tendríamos que prescribir? Un analgésico antiespasmódico, ¿no es cierto? De estos tenemos varios en la farmacopea. Este es un tema controversial. ¿Por qué? Si tratamos el dolor y el paciente no evoluciona favorablemente, podríamos ir a enmascarar el dolor, ¿no es cierto? Y estar tratando ya cuando las lesiones ulcerativas han perforado, han traspasado la pared intestinal y está en proceso de diseminación en todo el contenido intestinal, en toda la cavidad peritoneal. Entonces, de preferencia es no hacer. Y es lo mismo que recomienda la Organización Mundial de Salud, ¿no es cierto? Y es lo mismo que se recomienda en sistemas de urgencia médica, ¿no es cierto? Evitar utilizar analgésicos, ¿no es cierto? Porque se puede estar encubriendo la evolución, la progresión de la enfermedad, ¿no? Eso, ¿no? Entonces nos concentraríamos en el tratamiento de fiebre y el tratamiento de los vómitos, ¿no es cierto? Y haciendo tratamiento antibiótico, ¿no es cierto? Antibioterápico de la enfermedad tendría que remitir, ¿no es cierto?, progresivamente el dolor abdominal. Ahora, como les decía, esta es una bacteria que ha tenido, al tratarse de que actualmente en el mundo, desde el punto de vista epidemiológico, está en un estado endémico, persistente, entonces lo que ha producido es que el bacilo de Zika Kraus, desde de la sigelosis, ha desarrollado alta resistencia a los antimicrobianos. Ya por la década del 70 se ha mencionado que tenía los primeros esquemas de tratamiento estaban en base a las sulfas, ¿no? Y fue a lo primero que desarrolló esta bacteria de resistencia, luego a las tetraciclinas, luego al cloranfenicol, después a las aminopenicilinas, ¿no es cierto? Y actualmente por eso ya se tienen otros esquemas terapéuticos a los cuales aún no se ha reportado resistencia bacteriana. Es así que a las sulfonamidas se dice, a las sulfas, ¿no es cierto? Aproximadamente se estima que tiene una resistencia del 50%, imagínense, es altísimo. Entonces, prescribir en un síndrome entérico, cotrimoxazol, sulfametozazol, tiene la gran probabilidad de desarrollar mayor resistencia y fracaso terapéutico, ¿no? Entonces, los esquemas actuales que se utilizan para el tratamiento de shigellosis tenemos como primera opción las quinolonas, las fluorquinolonas. Entre estas, ciprofloxacina. ¿Cuál es la dosis? 15 miligramos por kilogramo peso, ¿no es cierto? Por el lapso de 3 días, administrados en dos administraciones en 24 horas, es decir, cada 12 horas. Ustedes ya saben cuáles son los cuidados que se debe tener al prescribir, ¿no es cierto?, este principio activo para el tratamiento en personas, ¿no es cierto?, embarazadas o en personas menores de edad, ¿no? Acitromicina, una dosis, 10 miligramos por kilogramo peso administrados, ¿no es cierto?, en una dosis diaria, ¿no es cierto?, en una sola dosis en 24 horas,
Este es un hecho muy importante porque es muy cómodo, ¿no es cierto? Una sola vez al día consumir un medicamento por el lapso de 5 días. Acitromicina, ustedes ya saben la presentación de esto, viene en comprimidos de 500 miligramos, de 1 gramo y hasta de 2 gramos, ¿no? Para tratar obviamente otro tipo de patología. Las cefalosporinas de tercera generación, cetiazona, ¿no? La dosis por kilogramo es de 50 miligramos por kilogramo peso, administradas una sola dosis diaria por el lapso de 5 días, ¿no es cierto? Por vía intramuscular, es decir, se puede hacer tratamiento ambulatorio, ¿no es cierto? Porque la cetiazona es de administración exclusiva parenteral, ¿no es cierto? Endovenosa o intramuscular, ¿no es cierto? Vienen ampollas de 1 gramo. La cefixima, cuya dosis es de 8 miligramos por kilogramo peso, administrados en una sola dosis al día, ¿no es cierto? Durante el lapso de 5 días, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema de estos medicamentos? Entre la cetiazona y la cefixina, la ventaja es que son tratamientos ambulatorios, ¿no es cierto? De elevado éxito, de elevada eficiencia y eficacia terapéutica. El problema es el económico, ¿no? Es de costo económico elevado, ¿no? Lo que no sucede con la acitromicina, ¿no? Acitromicina existe ahora en la farmacopea hasta de 5 bolivianos, ¿no? 5 o 3,50 bolivianos. Es económicamente accesible, ¿no? Y finalmente, la profilaxis, ¿no? Ya saben, lo más importante en las enfermedades diarreicas agudas y en toda patología, ¿no es cierto? De comportamiento epidemiológico e epidémico o endémico, ¿cuál es? La educación. No podemos educar porque no podemos a veces conseguir esto en una gestión, porque la educación está en un proceso continuo de seguimiento, todo aquello, ¿no? Entonces, mínimamente hay que tender a iniciar este proceso de educación o información del paciente, ¿no? Y de la sociedad, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para lograr adecuada aplicación de medidas de higiene, ¿no es cierto? Es decir, lavado de manos antes de preparar los alimentos, antes de iniciar el alimento, lavado de manos después de uno haber asistido a realizar sus necesidades biológicas, ¿no es cierto? Es importante, ¿no? Adecuada preparación de los alimentos, adecuada eliminación del sistema de eliminación de biológicos, o sea, como un buen sistema de alcantarilla, agua potable, ¿no es cierto? Consumo de agua potable, ¿no es cierto? Higienizada, todo aquello es importante, ¿no? Eliminación de los vectores, en este caso de la enfermedad, que son las moscas, ¿no es cierto? Es importante, ¿no? Y fundamentalmente hacer seguimiento, ¿no? Epidemiológico de la enfermedad, ¿no? El control de los portadores, ¿o no es cierto? O de los asintomáticos, ¿no es cierto? O de los pacientes crónicos, que es importante, ¿no? Dentro de lo que es del control de la psicosis. Jóvenes, no sé si tienen alguna consulta hasta acá. Tienen la palabra. Bueno, si no existen consultas, nos veríamos la próxima clase el día lunes a las 8 de la mañana, por favor. Yo en el transcurso del domingo en la tarde les voy a hacer llegar el link para la clase del día lunes. Muchas gracias, buenos días, que tengan un buen resto de jornada. Hasta luego.